importante porque ¿qué han pensado ustedes o qué se les ocurre cuando escuchan hablar de un pretérmino o de un prematuro? Que nace antes de tiempo. Que nace antes de tiempo, ¿qué más? No ha completado su desarrollo. ¿Ah? No ha completado su desarrollo. No ha completado su desarrollo, dice, ¿qué más? ¿Qué? Producto de bajo peso, ¿tú qué más? Inmadurez pulmonar, ¿no? Quizás eso tal vez es uno de los términos más importantes porque han escuchado, ¿no? Sus pulmoncitos no están desarrollados, le dice la doctora a la mamá que tiene un bebé prematuro o que tiene que nacer antes del tiempo. Entonces hoy vamos a aprender lo que es el manejo de la amenaza de parto prematuro y diferenciamos de lo que es el trabajo de parto prematuro. Bien, entonces dentro de la definición, chicos, lo más importante o quizás los tres pilares que ustedes tienen que recordar es uno, la presencia de contracciones uterinas o la presencia de dinámica uterina positiva. Es decir, que la mamá va a tener contracciones, va a venir porque está teniendo trabajo de parto o está iniciando en realidad el trabajo de parto, pero tiene contracciones uterinas y si ustedes le controlan van a sentir que la barriguita se pone libre, ¿no? Generalmente tienen que ser de 2 a 3 contracciones en 10 minutos o que por lo menos en media hora tenga 6 contracciones. Las contracciones, ¿a qué nos va a llevar? Ya hemos repetido varias veces. La contracción, ¿para qué sirve la contracción? Para el trabajo de parto, para dilatar y borrar el cuello, ¿no ves? Si hay contracciones, se dilata y se borra el cuello. Entonces, si hay contracciones, tiene que haber una modificación cervical o lo que vemos como borramiento y dilatación. Para que nosotros digamos que es una amenaza, ¿qué significa amenaza? ¿Qué es amenaza? Peligro, ¿no? Te voy a matar. Te voy a matar, te estoy amenazando, pero no te he matado, o sea que cualquier rato te mato, ¿no? Entonces, la amenaza es eso, hay un riesgo, hay un peligro, hay una probabilidad de que el bebito pueda nacer antes de tiempo. El borramiento tiene que ser para ser una amenaza menor al 50% y la dilatación menor de 3 centímetros. Es decir, que cuando ya esté con 4 ya no va a ser una amenaza, ya va a ser un trabajo de parto prematuro. Mientras esté con una amenaza, es decir, que no hay dilatación, no hay un borramiento mayor a 3, sí nosotros vamos a poder hacer algo para que no se desencadene el trabajo de parto y quizás podamos evitar que nazca un bebé pequeño. Otro de los pilares o los criterios va a ser ¿qué creen? La edad. ¿Cuánto tiene que ser para ser considerado prematuro o pretérmino? Menor a 38 ya es de término. No, 35. 36.6, porque de 37 para arriba ya es de término, ¿no ven? Desde la semana 22, o sea, desde que ya no es aborto, ¿no ven? Entonces, cuando ustedes vean a una mamá o venga una mamá que tenga contracciones, le hacen un tacto, le revisan y tiene dilatación, 1, 2 de dilatación, y le calculan, ya hemos aprendido la semana pasada bien cómo calcular, ¿no veo, no? Por clínica, por fecha de kilometración, por la ecografía, por cualquier método que nosotros calculemos, la edad gestacional tiene que ser menor a 37 o hasta las 36.6 semanas. Entonces, cuando vean una mamá con esta edad gestacional que tiene contracciones y que está empezando a dilatar, vamos a considerarlo como una amenaza de parto prematuro. Por lo tanto, el bebito va a tener un peso menor a 2.500 o una longitud menor a 25 centímetros. Dentro de la epidemiología se dice que más o menos el 10% de todos los embarazos va a tener amenaza de parto prematuro. Es una causa importante de mortalidad infantil y neonatal, ¿no? Porque los bebés pueden morirse mientras más prematuros sean.
Y se dice que también hay una mayor incidencia en países subdesarrollados, quizás en donde no hay un grado cultural adecuado, las embarazadas son adolescentes y varios factores, ¿no? Dentro de las causas que aparentemente pueden estar relacionadas con una amenaza de parto están las idiopáticas, es decir, que no sabemos exactamente por qué se está presentando la amenaza de parto prematuro. También puede estar muy relacionada con la ruptura prematura de membranas, que es otro de los temas que también vamos a llevar en este semestre, o puede ser iatrogénico materno o fetal. Hay algunas mamás que se arrepienten de estar embarazadas y se ponen, ¿no?, misoprostol a las 30 o 32 semanas, y también puede ser causa de un nacimiento prematuro. Dentro del diagnóstico, chicos, igual que en la amenaza de aborto, ¿qué les dije que era importante en la amenaza de aborto? ¿Se acuerdan? Las infecciones, ¿no? Siempre que una mamá tenga una amenaza de aborto o una amenaza de parto prematuro, ustedes tienen que pensar en que hay una infección. Tienen que ir a buscar algún proceso infeccioso. Ya les he dicho, una infección en el diente, en el oído, en donde sea, puede desencadenar un trabajo de parto, o en el caso en el que habíamos hablado de aborto, una amenaza de aborto. Entonces, existen factores clínicos, anatomopatológicos, laboratoriales, que ya nos permiten predecir si es que va a haber una amenaza de parto prematuro. Pero dentro de las causas más importantes están relacionadas con lo que son los procesos infecciosos. Puede haber una infección urinaria, una infección vaginal, que va a producir una infección corioamniótica, haciendo que las membranas y la placenta liberen factores inflamatorios, y esto desencadene la dilatación y las contracciones. También se puede relacionar con otros factores como la isquemia uteroplacentaria, que el bebé tenga malformaciones, la sobredistensión uterina, por ejemplo, en los embarazos múltiples, ¿no? La mayoría de los embarazos múltiples nacen antes de tiempo porque ya el útero no puede estirarse más de lo que ya se estira. O también factores inmunológicos y el estrés, porque el estrés desencadena factores hormonales que hacen que inicien las contracciones. Entonces, vean ustedes que existen varios factores que pueden desencadenar un trabajo de parto, pero tomen en cuenta especialmente las infecciones de cualquier origen como el principal o quizás el factor de riesgo más importante. Las edades extremas, como les decía, las adolescentes o las mamás que ya tienen 3, 4 hijos y que están todo el día trabajando, tienen más estrés, más ansiedad. Las que no han hecho control prenatales, aquellas mujeres que hayan tenido un antecedente de amenaza de parto prematuro o de un parto prematuro, son más predisponentes a que vuelvan a presentar en nuevos embarazos. Las infecciones, los hábitos, costumbres, las enfermedades sistémicas, por ejemplo, los traumatismos también, además de causar DPPNI, pueden causar el nacimiento prematuro o desencadenar las contracciones uterinas, ¿no? Entonces, todos esos factores dentro de los factores maternos. Los factores fetales, tenemos las anomalías congénitas, cuando los embarazos son múltiples y ya no hay espacio por la sobredistensión uterina, cuando los fetos son macrosómicos, pero son pretérminos, ¿no? O cuando algunos bebés tienen una muerte fetal intrauterina. Dentro de los factores uteroplacentarios tenemos la presencia de los dispositivos. Han escuchado, ¿no?, que hay embarazos con té de cobre, y estos pueden romper la membrana, estimular las contracciones. La incompetencia cervical, que ya hemos hablado algunas veces, ya les he mencionado, que es cuando el cuello no tiene esa capacidad de mantenerse cerrado, ya sea por abortos provocados, genéticos o demás, y el bebé empieza a crecer un poco y hay una dilatación sin dinámica uterina, pero también es un factor de riesgo. Las malformaciones uterinas, la presencia de miomas, la sobredistensión por aumento de líquido, por embarazo múltiple también, el DPPNI, la placenta previa, infecciones como TORCH, salmonelosis o tumores del cordón pueden predisponer a que haya una amenaza de parto prematuro. Dentro de los mecanismos que van a desencadenar las contracciones
contracciones puede estar asociado a una disminución brusca de la progesterona. La progesterona es la hormona que mantiene el embarazo, ¿no? Que mantiene sin contracciones. Entonces, por algún motivo puede haber una disminución de la progesterona y hace que aumente la oxitocina, haciendo que de esta manera las contracciones puedan iniciarse. Y también puede haber una activación decidual prematura. La decidua es una especie de pegamento que tenemos a nivel de la unión de las membranas con la cavidad uterina, ¿no? Es como si fuera un pegamento para unir las membranas al útero. Esa decidua está bien pegada hasta la semana 37. De ahí en adelante empieza como que a degradarse para poder iniciar las contracciones y poder desprenderse fácilmente. Pero por algún motivo puede haber una activación de la decidua antes de tiempo y generar las contracciones uterinas. Entonces, como les decía, el desencadenante quizás más importante puede ser algún proceso infeccioso o una infección intramniótica. También puede haber alguna reducción del flujo uteroplacentario, como en el caso del DPPNI, de la placenta previa, la sobredistensión uterina, en el caso del polidrames o del embarazo múltiple, o que haya una incompatibilidad feto-materna que estimule la presencia de las contracciones. Entonces, vean cómo el ingreso de los gérmenes puede ser desde una infección vaginal o a través de hematógena linfática, el ingreso a través de los vasos sanguíneos a la cavidad amniótica desencadenan los sistemas mononuclear infeccioso, haciendo que aumenten las prostaglandinas y las uterotoninas y empezando las contracciones uterinas. La isquemia uteroplacentaria, una reducción del flujo sanguíneo desde la placenta al útero, también puede hacer que el útero responda con la presencia de contracciones. Eso se podría confirmar haciendo una ecografía doble, ¿no? Y el estrés psicosocial materno, que la mamá esté estresada por sus hijos, o que tenga que trabajar, o sea, una adolescente que no tiene, ¿no?, con qué mantenerse, puede hacer la liberación de factores de corticotropina. Entonces esos estimulan al útero para presentar contracciones uterinas. Bien, entonces chicos, aquí nuevamente los criterios diagnósticos, ¿no? Para que ustedes hagan un diagnóstico y sepan cuando una paciente está en una amenaza, vamos a el cálculo de las semanas de gestación. Puede ser por fecha de última menstruación, que ustedes ya saben calcular, ¿no? O tienen su gestograma, sus aplicaciones, o lo pueden hacer manualmente contando los días. Calculamos la edad gestacional menor a 37 y es una amenaza de parto prematuro. Por altura uterina hemos dicho que por clínica, ¿se acuerdan? Medimos una altura más 7 o más 5, si no da, mejor dicho, si calculamos una edad que es menor de 37, también va a ser una amenaza de parto prematuro. Y por ecografía, a través de la medición de la biometría fetal, el ecografista nos va a medir la cabecita, el fémur y demás, y nos va a sacar la edad gestacional, que tiene que ser menor a 37 o 36.6. Las contracciones uterinas tienen que ser dolorosas y por lo menos ser 6 en 30 minutos. Pueden ser 1, 2 en 10 minutos, pero que ustedes tienen que aprender a conocer o a ver, ¿no? O a sentir, por así decirlo. Ponen la manito en la barriga y si la barriguita se pone dura y más si le duele, o la paciente va a venir que le duele su espalda, que le duele su barriga, ya tenemos que tener otro criterio diagnóstico. Y las características del cuello uterino, el borramiento, la dilatación, si es ya 1, 2, hasta 3 centímetros, y el borramiento también, ¿cómo es el borramiento? De lo que es así de largo va acortándose, ¿no? El cuello ya lo van a sentir así pequeñito o menos grueso. Entonces estos son los 3 pilares más importantes para el diagnóstico. Obviamente estos son criterios clínicos, ¿no?, que ustedes van a poder correlacionar, ver, no sé, tocar, etc. También existen marcadores predictores del parto prematuro. Existen estudios de laboratorio o quizás
estudios de laboratorio, ecografía y hasta el monitoreo que la mamá tiene que aprender a realizarse para poder ya predecir que va a haber un parto prematuro. Por ejemplo, la fibronectina fetal, pero que no todas las veces lo solicitamos, ¿no? Pero sí existe. Este es un pegamento biológico que está a nivel del cuello, sirve como para pegar igual el cuello que se mantenga bien cerrado y que en las últimas semanas del embarazo empieza a liberarse a través de la vagina. Entonces, si nosotros solicitamos esto, se toma una prueba de la pared cervicovaginal y la presencia de fibronectina fetal podría ser sugerente de que ya va a haber un nacimiento prematuro. También se pueden hacer estudios en saliva como el estriol y también en la orina, que pueden aumentar, los niveles generalmente aumentan cerca del nacimiento. Pero que, como les digo, chicos, es solo para que conozcan, no es que se hace a todas, ¿no? No vayan a solicitar estriol en orina para saber si esto es amenaza o no. El monitoreo en casa tenemos que enseñarles siempre en cada control prenatal y especialmente ya casi al final del embarazo a las mamás a saber determinar si lo que tiene es o no una contracción. Entonces le decimos que se ponga la mano, le enseñamos que se va a poner duro y demás. Y si la mamá tiene las contracciones o siente las contracciones, tiene que venir inmediatamente a control prenatal, ¿no? Como les decía, las corticotropinas, proteasas o al mismo tiempo vamos a solicitar otros estudios de rutina en el laboratorio. ¿Qué pedirían si viene una paciente con amenaza de parto prematuro, chicos? ¿Qué estudios le pedirían? ¿O qué le harían a la mamá? Ecografía, pero fuera de la ecografía, ¿qué laboratorio? ¿Qué laboratorios? Hemograma, dice, ¿qué más? Examen de orina, urocultivo, ¿no ve? Siempre les digo, urocultivo con examen de orina, porque a veces no sale en el examen, pero sí en el cultivo. Y el cultivo les sirve para saber qué antibiótico pueden usar. ¿Qué más le harán? Glicemia, dicen. Puede ser, pero no está para infección, ¿no? ¿Qué más? Si digo cérvico-vaginales, van a hacer una exploración y pueden tomar una tinción de Gram, un cultivo vaginal, ¿no? Dependiendo del tipo de secreción que tenga la paciente. ¿Se han dado cuenta que ya pueden razonar ahora? La primera clase no razonaba nada. Ya. Entonces, chicos, una cosa es la amenaza, como les decía, que va a tener menos de 3 centímetros y menos del 50%, pero algunas mujeres ya van a llegar en trabajo de parto prematuro. Y eso ustedes lo van a diferenciar a través del examen o del tacto vaginal, ¿no? Si la mamá tiene más de 4 o 5 centímetros, lamentablemente ya no la vamos a poder manejar como una amenaza de parto prematuro. Eso ya es un trabajo de parto prematuro. Entonces, los cambios cervicales, la modificación casi en el 15 a 20% de estas pacientes que tengan amenaza, van a ya tener dilataciones mayores a 3 centímetros, ¿no? Y también podemos hacer lo que es una evaluación del cuello uterino a través de la ecografía. Su compañera decía ecografía. Uno, para poder determinar la edad gestacional, el peso y demás. Pero también existe lo que se llama la medición de la longitud cervical. El cuello tiene un diámetro, ¿no ven? Es el cuello. Este cuello les he dicho que normalmente es de 5 centímetros, 3.5. Cuando la mujer está embarazada ya en las últimas semanas, tenemos más o menos la media de 3.5, 4 centímetros, ¿no? Pero la mayoría mide 3.5, 3.6, quizás por la presión y lo que se estira el cuello, ¿no? La medición de esta longitud se realiza a través de una ecografía transvaginal. Mide el ecografista cuánto mide. Si el cuello mide 3.5, estamos bien, el cuello está cerrado. Nos va a ayudar a predecir cuando está por debajo de 2.5, eso ya significa que está más borrado, ¿no? Que pronto seguramente va a tener el parto. Por debajo de 1.5 centímetros, ese cuello ya está bien chiquito y seguramente de aquí a una semana va a tener su parto. Entonces este es un factor
predictor o nos ayuda a predecir cuánto tiempo más o menos tenemos para el día del nacimiento. Las contracciones uterinas, cuando la paciente ya siente las contracciones y le duele demasiado, más el registro cardiotocográfico en donde vemos la dinámica uterina, 3, 4, 5 contracciones en 10 minutos, ya estamos hablando de un trabajo de parto prematuro. Y también pueden haber sangrado transvaginal, pérdida de líquido, ruptura de membranas, ¿no? Asociado a este trabajo. Entonces, chicos, para el manejo de una paciente, la paciente va a venir siempre ambulatoria, ¿no? De su casa diciendo que le está doliendo. Ustedes van a considerar todos los factores de riesgo y además van a hacer la evaluación clínica para saber si es que esta paciente está en amenaza de parto prematuro. Evalúan los signos. Si todavía no están seguros, si piensan, no sé, esto será contracción, será que está dilatada o no, pueden reevaluar en 60 o 120 minutos. Pero siempre la paciente internada, aunque ambulatoriamente. Si hay características de amenaza de parto prematuro, todas las pacientes tienen que internarse, porque quizás nazca un bebé prematuro y no se van a internar en el primer nivel, ¿no ve? ¿Dónde se van a internar? En el segundo. ¿En el segundo? Tercero. En el segundo sí tiene servicio de neonatología, pero generalmente tiene que ir al tercer nivel. Bien, chicos, entonces ahora vamos a hablar del tratamiento, ¿no? Ya hemos aprendido a hacer el diagnóstico y si estamos ya ante una amenaza, ¿cuáles van a ser los objetivos del... La verdad, no les vamos a mostrar. ¿Para qué razón? Si tenemos contracciones uterinas, ¿qué harían ustedes? Detener, dice las contracciones. ¿Cómo? Así le agarra, dice. Ya no te contraigas, vacila. ¿Qué hacemos si hay contracciones? Progesterona, dice la Nicole. ¿Qué más? La progesterona sí es un tratamiento, pero ¿qué hacemos? Si hay contracciones, utilizamos medicamentos que bloqueen las contracciones, ¿no ve? Son uteroinhibidores. Eso va a ayudar en la modificación. Pero, ¿para qué bloqueamos las contracciones? Si un bebé es chiquito y han dicho que tiene inmadurez de los pulmones, vamos a inhibir las contracciones para favorecer la maduración pulmonar. Y más que favorecer la maduración pulmonar, no solamente los pulmones son los inmaduros, ¿no ve? También es el cerebro inmaduro, todos sus órganos y estructuras van a ser inmaduros. Entonces, lo que tenemos que hacer es hospitalización, reposo absoluto. Si tenemos infecciones, ¿qué le vamos a dar? Antibióticos, ¿no ve? Y asociado a los tocolíticos uteroinhibidores y los corticoides, que son los medicamentos utilizados para la maduración pulmonar. Entonces, el manejo inicial, que es lo que ustedes tienen que hacer con médicos generales, es la evaluación de los signos vitales, hacer una buena historia clínica, saber cómo está evolucionando el embarazo, si la paciente ha tenido alguna amenaza de aborto, si tiene contracciones, si tiene factores de riesgo, si en su anterior embarazo tuvo amenaza de parto prematuro, si ha tenido algún antecedente, no sé, de enfermedades asociadas. Además, vamos a calcular la edad gestacional. En Gineco no han aprendido, ¿no? ¿Calcular o no? La edad gestacional, o por lo menos están recordando en Gineco 2. Vamos a calcular. Además de calcular la edad gestacional, vamos a hacer una exploración genital completa. Vamos a hacer un tacto vaginal y vamos a hacer un examen especular. El examen especular va a ser para ver si hay sangre, líquido amniótico, si hay alguna herida, no sé, alguna cosa que sea rara en el cuello. Y el tacto vaginal vamos a saber o vamos a valorar el estado del cervix, ¿no? La dilatación y el borramiento, la posición, el grado de encajamiento y demás. También vamos a explorar o valorar la dinámica uterina y la fetocardia. ¿Cómo valoran la dinámica uterina y la fetocardia? ¿Quién me puede decir cómo valora la dinámica y la fetocardia? ¿Qué es eso ya? ¿Cómo es?
sintiendo cuántas contracciones tienen 10 minutos, dice, ¿no? Vamos a poner la manito y sentimos ahí con nuestro reloj, nuestro celular. Y la fetocardia con el ecosón, ¿no? Vamos a escuchar la frecuencia cardíaca y tal. Vamos a poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Ya les he explicado muchas veces por qué le ponemos en decúbito lateral izquierdo, ¿no ven? Para que los grandes vasos puedan fluir mejor hacia el útero. Vamos a poner una solución fisiológica, lactato, lo que tengamos. Si tenemos la posibilidad de hacer un registro cardiotocográfico, lo vamos a realizar y vamos a hacer laboratorios de rutina, ¿no? Hemos dicho hemograma, examen de orina, glicemia, creatinina, todo lo que tengan que hacer. En algunos casos, a veces, cuando la paciente está muy ansiosa, desesperada, se puede hacer la sedación, pero que no se hace en todos los casos o actualmente ya no está indicado, ¿no? Antes les ponían diazepam para que se tranquilicen a las pacientes, pero como se daba también al bebé, mejor no lo hagan. No todas las mujeres que estén en amenaza o que tengan amenaza, mejor dicho, vamos a inhibirlas, ¿no? Porque hay casos especiales en los que ya no tiene sentido que utilicemos los medicamentos. Eso es en el caso, por ejemplo, de una infección corioamniótica. Si tenemos una infección, la paciente está con leucocitosis, fiebre, sangrado, mucho dolor, lamentablemente vamos a tener que dejar que avance el trabajo de parto. Si el bebé está vomitado, se ha muerto, ya no tiene sentido ayudarlo a que crezca un poco más, ¿no? Si hay unas malformaciones incompatibles con la vida, si la mamá tiene una patología grave como preeclampsia, eclampsia, no sé, está descompensada, es mejor que el bebito esté afuera a que siga sufriendo ahí dentro, ¿no? Por eso si hay sufrimiento fetal agudo, si el trabajo de parto ya está avanzado con 4, 5, 6, 7 de dilatación, no vamos a hacer el manejo con medicamentos uteroinhibidores. Y si la paciente tiene hemorragia grave, por ejemplo en una placenta previa o en un DPPNI, es mejor interrumpir el embarazo a mantenerlo ahí dentro. Son contraindicaciones relativas, es decir, que la vamos a pensar todavía si interrumpimos o no, si la paciente tiene ruptura de membranas, si tiene restricción de crecimiento, si hay una dilatación mayor a 4 centímetros, pero que no avanza o no progresa rápidamente, si hay síndrome hipertensivo. Si ya hemos puesto la maduración pulmonar, digamos, hace una semana y ahora viene desencadenando trabajo de parto, quizás ya no tiene sentido igual mantenerla con un embarazo, ¿no? Y si hay sangrado, también vamos a valorar todo eso. Dentro de los estudios de laboratorio y gabinete que vamos a solicitar, como habíamos dicho, ¿no? Una biometría hemática, un hemograma, urea, creatinina, glicemia, sífilis, examen de orina, urocultivo, cultivo vaginal, tinción de Gram, ionograma, podemos hacer un electrocardiograma y también solicitar una ecografía normal y una ecografía Doppler para valorar el bienestar fetal. En algunos casos también en el que sospechemos una infección corioamniótica, porque hemos dicho que puede ser la causa más importante de una amenaza, podemos realizar un cultivo de líquido amniótico, pero que también no se hace de rutina, ¿no? Es ecoguiada, funcionamos con una aguja y retiramos líquido amniótico para cultivo y vemos si tiene o no una infección corioamniótica. Bien, entonces chicos, dentro del tratamiento de la amenaza de parto prematuro existen diferentes medicamentos, ¿no? Los uteroinhibidores tienen como objetivo bloquear las contracciones o en algunos casos bloquear la oxitocina, que es la que causa las contracciones. Entonces ven que tenemos varios medicamentos que podríamos utilizar, varios grupos de medicamentos, pero que tenemos que elegir y saber cuál vamos a utilizar. Los que más utilizamos van a ser los bloqueadores de los canales de calcio. Antiguamente se utilizaban bastante los beta-adrenérgicos, pero como tenían un efecto en el corazón, causaban mucha descompensación materna y actualmente ya se han retirado del mercado y era la ritodrina la que se utilizaba endovenosa. El sulfato de magnesio, que también es un
uteroinhibidor, pero también se utiliza como neuroprotector, ¿no? Para estabilizar la membrana neural del bebé que es prematuro. Podemos utilizarlo en el caso en el que esté contraindicado, por ejemplo, las prostaglandinas o los inhibidores de las prostaglandinas o los bloqueadores de canales de calcio. Por ejemplo, cuando una paciente esté con hemorragia. ¿Qué son los beta bloqueadores o los bloqueadores de los canales de calcio, chicos? ¿Cuál es su acción principal de los bloqueadores de los canales de calcio? ¿Qué? Bloquear la entrada de calcio. Bloquear la entrada de calcio, sí, pero, o sea, ¿cuáles son los bloqueadores? Pues, ¿qué familia o qué medicamentos están dentro de los bloqueadores? Por ejemplo, les voy a decir ya, el nifedipino, que es el que más usamos. ¿Qué es el nifedipino? Es un bloqueador de canal de calcio. No, pero ¿cuál es su principal acción? ¿Qué hace el beta bloqueante? Le das a la mamá o a la persona, ¿qué hace? Es un antihipertensivo, no es un uteroinhibidor de primera línea, o sea, es un antihipertensivo. Cuando la persona le dan nifedipino, la betalol, ¿no ve? O nimodipino, dentro de esa familia está el nifedipino, que su acción es hipotensor o para bajar la presión arterial. Los antagonistas de la oxitocina son otro grupo. ¿Y cuál es el objetivo de usar cualquiera de estos? Es retrasar el parto para poder lograr la maduración pulmonar. Generalmente utilizamos estos medicamentos por 2 días, que son los días en los que el corticoide hace su efecto para lograr que el bebé madure sus pulmones. Entonces aquí tenemos de todos los grupos o de todos los medicamentos. Por ejemplo, el sulfato de magnesio es un medicamento que compite con el calcio. El calcio es el que estimula las contracciones, ¿no ven? Compite con el calcio y disminuye la concentración de calcio intracelular, pero como les decía, al mismo tiempo estabiliza la membrana neural del cerebrito del feto, ayudándolo a que tenga una mejor respuesta en el medio del feto. El magnesio se puede utilizar en 4 a 6. Cada ampollita de sulfato de magnesio, ¿ustedes también? Cada ampollita de sulfato, y sus guías ahora, ¿quién les voy a dejar o qué a sus compañeros? El sulfato viene de 1 gramo. Usamos, como en la preeclampsia, van a acordarse cuando lleven preeclampsia, eclampsia del sulfato de magnesio, ¿ya? Porque como estabiliza la membrana de las neuronas en el cerebro, se utiliza porque la mamá con hipertensión arterial, su cerebro está a punto de estallar, entonces utilizamos sulfato de magnesio para evitar que convulsione. En este caso, utilizamos el mismo esquema. Podemos utilizar una dosis de ataque que ponemos en 200 o 250 cc de una solución, que generalmente es fisiológica, 4 o 6 ampollas y la introducimos a chorro, ¿no? Para que el efecto sea más rápido. Y usamos una dosis de mantenimiento con 1 a 2 o de 2 a 4 gramos con 10 gramos de sulfato de magnesio en una solución de 1000 para 8 a 12 horas. Tienen efectos secundarios como bochornos, náuseas, mareos, en la mamá visión borrosa, pero también puede ser tóxico. El sulfato de magnesio hay que tener mucho cuidado, y cuando ustedes vayan a manejar, ya sea en amenaza de parto prematuro o en preeclampsia, cuidado, le estén abriendo a chorro para que le mejore más, ¿no ve? Porque si ustedes aumentan el nivel de magnesio en sangre, puede producir un paro cardiorrespiratorio y hasta la muerte. Entonces siempre hay que tener cuidado del manejo del sulfato de magnesio. En el feto puede causar hipotonía, letargia, taquicardia, ¿no? Hipocalcemia o disminución de la peristalsis, que en las dosis adecuadas quizás no se presenta. Entonces vean aquí, chicos, que el sulfato de magnesio, su nivel terapéutico es de 5 a 8 mil equivalentes en sangre. Si sospechan que se ha entrado mucho sulfato, que la paciente está con una intoxicación por el sulfato, pidan pues magnesio en sangre para saber sus niveles terapéuticos. Ya con 10 a 12 mil equivalentes en sangre, la paciente no va a tener reflejos, ¿no? Si ustedes le golpean, no va a tener el reflejo de patear. Y puede, con 12 a 14 mil equivalentes, ya puede tener un paro cardiorrespiratorio, entonces tienen que tener mucho cuidado. ¿Y qué van a usar si es que tiene intoxicación por magnesio? ¿Qué van a usar? A ver, por lógica.
¿Qué? Potasio, dice no. Si compite con el calcio, el magnesio, ¿qué van a usar? Gluconato de calcio, como antídoto para que no se les muera esa paciente. Bien, entonces, además del sulfato de magnesio, vamos a utilizar, entonces, dentro de los uteroinhibidores, hemos dicho, ¿estos para qué son? ¿Para anular qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Ah, las contracciones, ¿no? Por eso dice uteroinhibidores, contracción. Tenemos el sulfato de magnesio. Tenemos la indometacina. La indometacina, ¿se acuerdan en qué hemos manejado? ¿En qué hemos usado? Como ustedes se olvidan en una semana. ¿Qué? Amenaza de aborto. ¿Se acuerdan? Supositorios de indometacina cuando hay amenaza de aborto. Igual se puede utilizar porque son inhibidores de las prostaglandinas. Hemos dicho que para la amenaza de parto o de aborto va a haber liberación de prostaglandinas que hacen que el cuello empiece a tener contracciones, ¿no ve? Entonces podemos utilizar la indometacina, pero tiene una limitación y es que se tiene que utilizar solo hasta la semana 32. Porque si ustedes utilizan en la semana 33 o 34, produce el cierre precoz del conducto arterioso persistente. Entonces eso le va a causar un daño cardíaco al feto. Por eso solo se puede utilizar hasta la semana 32. De ahí en adelante ya no pueden utilizar indometacina. Se utiliza también en supositorios de 100 miligramos, pueden utilizar 3 dosis igual que en la amenaza de aborto, o pueden utilizar 25 microgramos cada 4 o 6 horas durante 2-3 días. Dentro de los efectos colaterales tenemos en la mamá náuseas, vómitos, intolerancia gástrica, alteraciones en las plaquetas, ¿no? Pero en el bebé, si usamos más de la semana 32, el cierre precoz del conducto persistente, hipertensión pulmonar, hemorragia intraventricular, y tiene la función también de disminuir el líquido y puede causar un oligohidrato. El nifedipino, que quizás, chicos, es el medicamento que ustedes tienen que memorizar y que van a utilizar con más frecuencia, nifedipino, pero siempre teniendo el cuidado de que como es un hipotensor, no hipotensen tanto a la mamá, ¿ya? Van a usar siempre tomando previamente la presión arterial. Hay tabletitas de 10 y 20 miligramos. Podemos utilizar, si con una tabletita la paciente ha dejado de tener contracciones, le ponemos cada 8 horas 10 o 20 miligramos. Pero también existe un esquema que es de 20 miligramos cada 30 minutos por máximo de 3 dosis. Siempre previa toma de la presión arterial, ¿ya? Si le dan una tabletita y sigue teniendo contracciones y su presión está estable, le pueden dar otra dosis en 20 o a 30 minutos. Si con 2 tabletitas sigue con contracciones, le pueden dar otra tercera dosis y ahí se supone que ya debería cortarse las contracciones, porque si no ya están en problemas y seguro va a tener parto prematuro, ¿no? Entonces, antes había también sublingual, pero les bajaba tanto la presión y la bajada brusca de la presión desencadenaba desprendimiento de placenta, entonces por eso es que ya no se utiliza por vía sublingual. Lo utilizamos por vía oral y entre 10 a 20 miligramos, puede ser cada 8 horas y con una tableta está bien, o utilizamos este esquema de ataque y luego le dejamos cada 8 horas. Esto solamente vamos a utilizar, los uteroinhibidores solo vamos a utilizar por 2 días. No se puede dar 10 días de uteroinhibidores, ¿no? ¿Para qué usamos los uteroinhibidores? Les dije, para lograr el efecto de la maduración pulmonar. Y ese efecto se logra en 2 días de tratamiento con corticoides. Luego vamos a ver cuáles son los 2 corticoides más importantes que utilizar. Entonces, el nifedipino, el bloqueador de canal de calcio, como hemos visto, ¿no ve? La primera clase, ¿se acuerdan de fisiología de la contracción uterina?
se liberaba calcio dentro de la célula y se producía la contracción. El atosiban, chicos, es uno de los medicamentos, quizás debería ser ese el más utilizado o el que tiene mejor respuesta ante las contracciones, porque es un antagonista de los receptores de oxitocina, es decir, que bloquea en el lugar adecuado, ¿no ve? Bloquea la oxitocina y ya no habrían contracciones, pero lamentablemente este impide la unión de la oxitocina en las células residuales del útero, pero lamentablemente es demasiado caro. Una tabletita, por ejemplo, de nifedipino les cuesta, no sé, creo que $1 o $2, y el atosiban costaba 1.200 la ampolla. O sea, imagínense esa diferencia. Y el atosiban ya no hay en Bolivia, se ha discontinuado porque nadie usaba. En el seguro no lo podían comprar, pero sí tenía mejor efecto. Ahora en otros países quizás sí lo encuentren y sería el ideal para que ustedes manejen una amenaza, pero porque no genera mucha molestia, no tiene mucho efecto secundario, al fetito no le produce nada, se utiliza en bombas de infusión. Entonces se diluye eso y se utiliza en 100 microgramos durante 18 horas más o menos. Entonces ese es un tratamiento, sería el tratamiento ideal, pero que no lo tenemos. Dentro de estos medicamentos, chicos, se ha visto que usamos el esquema, se cumple la maduración, pero el uso de estos medicamentos no significa que ya no nos vuelva a dar una amenaza o que probablemente se repita el cuadro de amenaza o que nos mejore el resultado perinatal. Es decir, que si utilizamos esto no significa que el bebito va a ser feliz y contento y que todo va a estar bien, ¿no? Solo nos ayuda quizás a tener un efecto con la maduración pulmonar. ¿Cuál es la función o el papel del surfactante? ¿Has escuchado hablar del surfactante o no? Sí. ¿Qué es el surfactante? ¿Qué hace el surfactante? ¿Qué? Evita el colapso, ya está leyendo ahí, evita el colapso de los alveolos. Dentro de los alveolos, chicos, los alveolos normalmente hasta la semana 36 están así pegados, aplastados, porque dentro del alveolo no se produce el surfactante. El surfactante es como un aceite o una sustancia acuosa que hace que los alveolos no se compriman o no se cierren, ¿no? Entonces, para poder nosotros tener un intercambio gaseoso, el alveolo tiene que distenderse y colapsarse, ¿no? Entonces, sin surfactante, estos alveolos tienen ese colapso pulmonar. En cambio, el surfactante hace que se produzcan en estos alveolos el intercambio y permite que estén inflados todo el tiempo y el intercambio gaseoso. Entonces, lamentablemente, como antes de las 37 semanas no hay surfactante, los alveolos se colapsan y eso es lo que se conoce como inmadurez pulmonar. Entonces, para que estos alveolos empiecen a producir surfactante, existen los corticoides, que son los medicamentos que inducen a la producción del surfactante antes de tiempo. Tenemos la betametasona, que es el que más utilizamos, y la dexametasona en caso de que no tuvieran la betametasona. Pero la betametasona van a encontrarlo en todo lado y este se utiliza cada ampollita. Hay ampollas de 4 miligramos y de 8 miligramos. Pero la dosis que nosotros necesitamos son 12 miligramos cada día por 2 días. Entonces le vamos a mandar a pinchar a la mamá 12 miligramos cada día por 2 días. Y la dexametasona también, la dosis es de 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días. La dexametasona tiene unos esquemas diferentes que se pueden poner 6 miligramos cada 12 horas o si quieres los 12 miligramos, no hay ningún problema, pero son estos los dos medicamentos que se utilizan. Y tomen en cuenta, chicos, que solo se utiliza por debajo de la semana 34. Por encima de la semana 34 han habido estudios que dicen que pueden generar efectos neurológicos en el bebé, que tenga más riesgo de autismo, que luego tenga trastornos psiquiátricos en adultez. Entonces,
Actualmente se prefiere solamente utilizar en pacientes con factores de riesgo que realmente estén en una amenaza de parto prematuro. Entonces estos son los dos medicamentos que vamos a utilizar. Si hay elementos que sugieren una infección, hemos dicho que vamos a utilizar antibióticos. Podemos hacerlo de acuerdo al antibiograma, pero también podemos hacerlo a través empíricamente, viendo si es una infección urinaria, le podemos dar cefalosporinas, ¿no? Si hay en caso de alguna infección vaginal o intramniótica, eritromicina, ampicilina, metronidazol, solo en casos graves o severos, pero ustedes deciden qué antibiótico darle de acuerdo al antibiograma o al laboratorio que tengan. Se puede utilizar vía oral o si es una infección vaginal lo vamos a utilizar a través de los óvulos, ¿no? Que también tienen estos medicamentos. Como decía Nicole, vamos a utilizar progesterona micronizada, igual que en la amenaza de aborto. La progesterona nos ayuda a mantener, ya no hay aquí el cuello cerradito, ¿no? Es como fortalece el pegamento del cuello uterino. Tiene una acción contra el parto prematuro y se pueden utilizar por vía oral o por vía vaginal. Mejor si lo utilizan por vía vaginal porque el efecto va a ser directo a nivel del cuello. Hay óvulos o unas perlitas vaginales de 200 o 400 microgramos. Normalmente utilizamos el de 200 microgramos. Todas las pacientes que vengan con amenaza, que ya estén sin dinámica, no quiere decir que se van a quedar hasta que nazca su bebito, ¿no? Vamos a darles alta hospitalaria. Si después de la internación, de que hayamos madurado el producto, es decir, 2 días, le vamos a cortar los medicamentos y le vamos a pedir que haga sus actividades como si estuviera en su casa, es decir, que le vamos a hacer caminar, le vamos a hacer actividades, ir al baño, no sé. Si no hay contracciones uterinas y ya no ha modificado más el cuello, es decir, no ha avanzado la dilatación, podríamos darle el alta para que venga cada semana sus controles prenatales, ¿no? O viendo de acuerdo a la necesidad de la paciente, si puede venir en 2 semanas, en 1 semana. Y eso sería todo el tema. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda?